En menos de 15 días termina la vigencia del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020 y con él la posibilidad de que arrendatarios de locales comerciales terminen unilateralmente sus contratos de arrendamiento bajo unas condiciones específicas que el decreto plantea. Así que si eres un arrendatario de local comercial y estás pensando en la posibilidad de entregar tu local debido a que la situación económica ha empeorado y no se prevé que en el futuro mejore, te invito a que te quedes a ver este video porque hoy veremos en qué casos aplica y cómo aplicar el decreto 797 para terminar los contratos de arrendamiento. Mi nombre es Karen Rubio, soy abogada y administradora de empresas y en este espacio ofrezco consejos legales prácticos a los empresarios durante la pandemia. Si estos temas te interesan, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos consejos legales que podrían serle útiles a tu negocio. Ahora sí empecemos y en primer lugar quiero que sepas que el decreto 797 es solo una de las fuentes que tenemos que analizar cuando queremos darle tratamiento a nuestros contratos de arrendamiento en esta época de pandemia. Existen por lo menos otras dos fuentes que es necesario revisar para tomar decisiones con respecto al contrato de arrendamiento. La primera de estas fuentes es el contrato en sí, el documento en el que constan las condiciones generales y específicas en las que se dio el negocio. La otra fuente que también debemos revisar es el Código Civil, el Código de Comercio y la teoría general de las obligaciones o de los actos jurídicos. Quiero que sepas que el decreto 797 no invalida el contrato ni tampoco la teoría general sobre la disolución de los contratos que ya hemos explicado y pueden consultar por aquí. Sin embargo, la terminación que plantea el decreto 797 sí es mucho más inmediata que las otras terminaciones que ya hemos explicado, debido a que establece unas condiciones que una vez cumplidas el arrendador no puede discutir. En términos generales, el decreto 797 aplica cuando se cumplen con tres condiciones. La primera de ellas, cuando se es arrendatario de un local comercial que efectúa una actividad económica específica que está establecida en el decreto. La segunda, cuando esa actividad económica es imposible de realizar. Y la tercera, cuando esa imposibilidad de realizar la actividad económica se da debido a una medida restrictiva. Expliquemos ahora cada uno de estos elementos para darle mayor claridad al asunto. Primera condición, solo los arrendatarios que desarrollen las actividades económicas especificadas en el artículo 2 del decreto 797 podrían darle aplicación a esta terminación unilateral. Así que si la actividad económica del local comercial no está comprendida en el artículo 2, no podría aplicarse este decreto. Así que veamos cuáles actividades económicas sí pueden darle aplicación a esta norma. Y el decreto en su artículo 2 nos dice que son los bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles. Igualmente los cines y los teatros, los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, los servicios de alojamiento y servicios de comida y eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. Es fácil de identificar la mayoría de las actividades que he mencionado. Sin embargo, en el punto de alojamiento y servicios de comida es necesario hacer alguna precisión, porque es sobre este punto que se han presentado mayores discusiones e inconvenientes entre arrendatarios y arrendadores. Así que quiero mostrarte qué actividades están comprendidas dentro del apartado de servicios de comida y la verdad es que lo puedes reconocer fácilmente por el código SIU y para ello te recomiendo que busques en Google. Así pones código SIU y te aparecerá en la Cámara de Comercio de Bogotá una opción que te permite poner una palabra clave relacionada con tu actividad. Por ejemplo, si pongo la palabra café, este programa me devolverá alguno de los códigos relacionados a esta actividad. Por ejemplo, expendio de comidas preparadas en cafeterías estaría comprendida dentro del código SIU 5613. Sin embargo, si nuestra finalidad es encontrar cuáles son las actividades que están comprendidas dentro de alojamiento y servicios de comida, nos iremos a la estructura detallada del código SI y veremos la sección número I, que nos trae alojamiento y servicios de comida. Aquí podemos seleccionar y nos describirá las actividades que están comprendidas. Aquí vemos que hay actividades de servicios, de comidas y bebidas. Aquí seleccionamos nuevamente y se nos desplegarán otras actividades. Y aquí podemos ver que dentro de este grupo está actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas, actividades de catering para eventos y otros servicios y expendio de bebidas alcohólicas en el consumo dentro del establecimiento. Aquí podemos seguir ampliando para ver más detalles.
Por ejemplo, dentro de este grupo está comprendido el expendio a la mesa de comidas preparadas, expendio por autoservicio de comidas preparadas, expendio de comidas preparadas en cafetería y otros tipos de expendio de comidas preparadas. Si vemos aquí, seleccionamos y vemos la nota, aquí habrán algunas actividades que nos pueden describir si están comprendidas o no. Esta incluye, por ejemplo, la preparación y el expendio para consumo inmediato, desde vehículos motorizados, puestos los móviles, entre otros, de comidas tales como empanadas, buñuelos, perros calientes, arepas, chorizo. También aquí tenemos las actividades de las heladerías, los establecimientos de coffee shop, las fuentes de soda. También aquí están los kioscos, las fritanguerías. Así que según lo que acabo de mostrarte, si tu actividad económica registrada en la matrícula mercantil o en el RUT empieza en 5, tú estás comprendido dentro del decreto 797. Sin embargo, debes cumplir con las otras dos condiciones. Segunda condición, que estés en imposibilidad de ejercer la actividad económica. Y este término imposibilidad se ha prestado para interpretaciones de diverso estilo. Por ejemplo, hay personas y abogados que dicen que la imposibilidad debe ser absoluta y permanente y que solo aproximadamente un 10% de las empresas estarían en posibilidad de estar en esa imposibilidad absoluta. Dicen que el local debe estar absolutamente cerrado y no poderse ejercer ninguna actividad en él, pues de otra forma la imposibilidad no sería total y no estarían comprendidos dentro del decreto 797. A nivel legal, el término imposibilidad tiene bastantes clasificaciones. Hay imposibilidad que es moral, natural, legal. Hay una imposibilidad que es relativa, otra que es absoluta, una que es permanente y otra que es transitoria. En el mundo jurídico es aceptado que solo la imposibilidad absoluta y permanente puede dar paso a la extinción de las obligaciones o la terminación del contrato. Y esta imposibilidad se caracteriza porque dura en el tiempo, no es transitoria, y porque es objetiva o absoluta en el sentido de que no depende de mi propia opinión, sino que en términos generales es imposible realizar esa obligación. Bajo esta posición, la dificultad de cumplir con una obligación no estaría cubierta dentro de la imposibilidad absoluta de cumplirla, debido a que una persona podría hacerla con mayor esfuerzo y sí le representa unas cargas mayores, pero no es imposible su realización. Según esta posición, los locales que sí están abiertos y sí están vendiendo, así sea en pocas cantidades, no estarían cubiertos por el decreto 797 debido a que su imposibilidad no es absoluta. Sin embargo, si hacemos una lectura integral del decreto 797, nos daremos cuenta que en los considerandos de esta norma se especifica que este decreto está dirigido a los arrendatarios que no han recibido ingresos por cuenta de su local comercial, pero también aquellos que han recibido ingresos en un muy poco porcentaje. Igualmente, en la parte resolutiva de este decreto se nos dice que está dirigido a aquellos arrendatarios que tienen una imposibilidad de ejercer estas actividades económicas. Sin embargo, en mi opinión, el decreto no hace diferencia entre una imposibilidad absoluta, transitoria, permanente, simplemente dice imposibilidad. Y hay un principio de interpretación jurídica que nos dice que donde la ley no distingue, no le corresponde al intérprete hacerlo. Además, no tendría mucho sentido que el decreto regulara algo que ya está regulado en la teoría general de las obligaciones, y es que la imposibilidad absoluta y permanente da paso a la liberación o la extinción de las obligaciones. Así que, en mi opinión, un local comercial no debe estar en una imposibilidad total de realizar una actividad económica específica. Si este local hace ventas por internet o a través de domicilios, pero sus ventas son muy inferiores a las que tenía antes de la pandemia y sus ingresos están reducidos en un porcentaje muy mínimo, este local comercial, en mi opinión, estaría dentro de la aplicación del decreto 797. Sin embargo, hay una tercera condición que debe cumplirse para estar dentro de la aplicación del decreto 797, y es que la imposibilidad de realizar la actividad económica provenga de una instrucción de orden público. Y estas instrucciones de orden público básicamente hacen referencia a las medidas de aislamiento obligatorio. Y en este punto es muy importante identificar en qué ciudad o municipio está ubicado el local comercial al que hacemos referencia. Y por supuesto, cuáles son las medidas de aislamiento preventivo que tiene esta zona.
Así que tu local comercial debe estar ubicado en un área que tenga una medida restrictiva de aislamiento, ya que si no lo está y tú no hables tu local comercial porque no quieres, no estarías dentro de la aplicación del decreto 797. De esta forma vemos que el decreto está dirigido a aquellos locales comerciales que tienen una limitación para su explotación económica, y esta limitación proviene de las medidas de orden público que ha decretado el gobierno nacional o las diferentes autoridades locales. Si tú, como arrendatario, cumples con estas tres condiciones que acabo de explicar, estarás habilitado para darle una terminación unilateral al contrato de arrendamiento con base en el decreto 797, y esta terminación, por supuesto, deberá darse bajo las condiciones establecidas en el decreto, que son básicamente pagar 1/3 de la cláusula penal establecida en el contrato y estar al día en el pago de todos los cánones de arrendamiento, servicios públicos y otros gastos que implique el arrendamiento. De esta forma, como conclusión, vemos que el decreto 797 tiene una aplicación bastante restrictiva. Primero, porque solo se aplica a las actividades comerciales o económicas que están descritas en el artículo número 2. Las que no estén ahí no pueden entrar. Igualmente, solo puede aplicarse cuando haya una imposibilidad de ejercer estas actividades económicas, y esta imposibilidad debe representar pérdidas económicas o una disminución de ingresos bastante considerable. La tercera razón por la que es difícil aplicar esta norma es porque debe haber una medida de aislamiento obligatorio en el área en el cual se encuentra este local comercial, pues de no existir tampoco se podría darle la aplicación a este decreto 797, debido a que la imposibilidad de ejercer la actividad comercial no proviene de una orden pública. Si este contenido te pareció útil, por favor suscríbete a mi canal. Igualmente, déjame en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas. Nos vemos la próxima y muchas gracias.